Hola, ¿qué tal? Yo quería hablar con las chicas de la muestra, de ser posible. Nada, como esto es un mensaje con buena onda, pero les quería pedir, bueno, a ver si nos ponemos las pilas, porque esto de andar a veces diciendo que bueno, que vos sos la Final Girl, que si no, si haces esto, si tomas alcohol, si tenés sexo te matamos, viste, medio que nos están sacando la ficha, y así se complica el negocio de esto de ser un serial killer de slasher. Así que por favor, nada, viste, rescátense. No se olviden con quién se están metiendo. Somos gente que mata a otra gente, eso es lo que hacemos básicamente. Bueno, les dejo un besito del programa, está buenísimo. Chao. Bueno, bienvenidos de nuevo. Espero que hayan soportado la película. Es bastante complicada. Por algo les decíamos que era un slasher ultra violento, porque lo es realmente. Te pone mal por momentos, lo entendemos. De hecho, la película fue totalmente rechazada en su momento. Esto lo hablábamos con Kanye antes, con razones también, ¿no? Presenta como unos signos así de misoginia terrible por los rasgos esquizoides también del protagonista y demás. Es una película muy interesante, hay que decir, ya que hablamos de ultraviolencia, hay que decir quién es el responsable también en algún punto de haber llevado a cabo también todos esos efectos, y es Tom Savini, que es el asesinado de un escopetazo al que le estalla la cabeza, que a mí me gusta, la verdad a mí me gusta esa escena, pero bueno. Es Tom Savini, que lo habíamos visto ya en los efectos especiales de The Burning, que nos había encantado y que le habían dado como rienda suelta a lo que no pudo hacer en Viernes 13, pero en esta directamente estaba, digamos, desacatado en ese sentido. Es un gore extremísimo, totalmente extremo, lo que pasa en Maniac. Sí, sobre todo es tan extremo que hace que tengamos que pensar dos veces si efectivamente esta película es un slasher, ¿no? Como que de alguna manera está formando parte de otro subgénero, que es el gore, y que tiene que ver como con la mostración extrema de la sangre, la tripa, la cosa como más visceral, por decirlo de alguna manera, Sí. que apunta como directamente como a nuestro pecho y a nuestra capacidad para soportar el visionado de eso, ¿no? Digo, Mariana le encanta la escena del escopetazo, es una escena buenísima, está re bien hecha, pero es súper dura. O sea, Total. vemos desde el asiento del acompañante, del asiento trasero del acompañante, cómo un tipo le estalla la cabeza. Y me gustaría decir esto, por le estalla la cabeza, justamente a Savini le estalla la cabeza. Y hago esta mención porque la película no solo fue muy despreciada en el momento en que se estrenó, sino que también posteriormente fue despreciada incluso por la gente que formó parte de la producción. La desconocían todos, nadie de golpe, nadie sabía. Yo no lo voté. Exactamente, Claro. o sea, siempre que les hace alguna pregunta o se le pide algún tipo de acotación en relación a lo que fue Maniac, van a tratar de desprenderse lo más posible de eso, porque de alguna manera entienden y exponen que la película carece de argumento y el único objetivo que tiene, como en el fondo, es la mostración de la violencia. Cosa Sí. que es cierta y cosa que para mí también es lo que vuelve un poco interesante a la película, por el hecho de que los asesinatos están construidos con un nivel de detalle y de detención que hace que la casa del asesino en relación a la víctima, sea sumamente interesante. O sea, por ejemplo, en la escena del baño de la estación, o en la primera escena del asesinato de la prostituta. Hay una detención en todo el acto de cazar a la víctima que hace que la película sea rica desde ese punto de vista. Está muy bien filmada y es muy interesante. Bueno, claro, lo que pasa acá es que directamente se cambia la focalización totalmente para otro lado y ahora estamos totalmente en la cabeza del asesino. Y entonces, como decíamos al principio, lo detectivesco está en formar un poco el rompecabezas en la cabeza de esta persona. Por eso resultan tan interesantes también los asesinatos y toda la previa a esos asesinatos, porque hay como toda una construcción de cómo esta persona lo va a hacer, que resulta interesante y que en las otras películas no estaba, porque no estaban dotados de psiquis prácticamente. Tenían ese trauma aislado, como si la vida fuera solo ese trauma. No, vemos día a día lo que va sucediendo. Igualmente, hay cosas que la alinean con el género slasher. Vamos a encontrar, por un lado, si bien hay cosas que no lo alinean, como por ejemplo el espacio urbano neoyorquino en el que está llevado a cabo, y por eso la nombrábamos al principio de The Burning, cuando el protagonista Cropsey asesina a una trabajadora sexual en Nueva York. En esta vamos a tener eso como diferenciación,
Pero después vamos a tener también un código moral. Lo que pasa es que el código moral está muy bien explicado, ya no va a estar en la narración interna, o sea, dentro, digamos, de la enunciación de la película, sino que va a estar en su voz directamente. O sea que el mismo personaje principal, el mismo asesino, va a ser quien, que también es una novedad que el asesino sea el protagonista en esta instancia, o sea, va a ser el que va a encarnar precisamente esos códigos morales, porque lo va a decir todo el tiempo, porque todo el tiempo vamos a estar escuchando su voz en off, diciendo, perdón, no, su pensamiento, diciendo, esto me pasó, en realidad va a ir explicando su historia, por eso tampoco hay prólogo en esto, a través de toda la película. Entonces vamos a ir entendiendo eso muy de a poco. Vamos a ver de todos modos, sí, que obviamente hay un código moral que se refiere a una situación de algún ciclo que también haremos seguramente, que va a tener que ver con las malas madres. Él habla como de una maternidad que fue aberrante para con él, y él de ahí saca todo su código moral, todo le resulta inmoral, todo lo que hacen las mujeres, y por eso va directamente hacia ahí, y por eso le dice a las mujeres, aún después de haberlas asesinado, esto te pasa por salir. O sea, esto nos suena a todas. O ¿por qué me hiciste hacer esto? ¿No? Como ¿por qué me hiciste hacer esto? La culpa recae en la mujer. ¿Por qué me hiciste hacer esto? Exactamente. Otra vez, hombres que tienen una discapacidad, por decirlo de alguna manera, para vincularse. ¿No? Digo, Sí, en el único momento donde vemos un asesino capaz de vincularse es cuando conoce a el personaje de la fotógrafa, que logra de alguna manera, y se muestra bastante canchero. Cosa que me parece interesante porque estamos tan metidos en la cabeza del asesino a lo largo de toda la película, que somos incapaces durante mucho tiempo de ver cómo se relaciona él con los demás por fuera de las muertes. O sea, siempre lo vemos matando, no hay un momento en el que lo vemos vinculándose. No, es una película que no tiene distensión en ningún momento. ¿Cómo? Perdón. Es una película que no tiene momentos de distensión. Está todo el tiempo en tensión, lo cual es contraproducente en algunos momentos para mi gusto, pero le da un tono específico. Sí, el único momento chiquitísimo, pero ni siquiera es distensión, que lo vemos como por fuera de la lógica del asesino, es toda esa secuencia en la que él conoce a la fotógrafa y se va a comer con ella, que de alguna manera sirve para hacer como más claro el trauma, ¿no? Decir, bueno, esta mujer de alguna manera me recuerda a mi madre, esta mujer no es como las demás, y ahí conocemos la historia de su madre, una mujer que muere joven, no sabemos bien por qué, no creo que sea por lo que él dice, no importa, pero es el único momento donde lo vemos interactuar con el mundo por fuera del asesinato. Y no es problemático, digo, es un tipo que se comporta, o sea, que está chapa, pero lo cual habla mucho de las situaciones actuales. Tal cual, o sea, es algo que nos resuena muchísimo, por eso es interesante verla también, es algo que nos resuena porque es algo que también es muy actual, que nos pasa a las mujeres en realidad, esa cuestión de decir, bueno, no, pero actúa normalmente en la vida cotidiana, bueno, pero es un asesino, ¿no? que se maneja con un código moral y demás. ¿No será que la gente que mata también es gente normal, funciona en lo cotidiano? Sí, vamos a tener solamente el vínculo con la fotógrafa, que está representada por Caroline Munro, que es una chica Hammer hermosa, la amo. Y después lo saluda una vecina en un momento. Eso es lo máximo que tenemos. Y ya está, nada más. Pero sí, la película también tiene como un elemento muy marcado de no distender en ningún momento. La idea es que estés todo el tiempo así. Creo que eso puede jugarle en contra por momentos porque termina siendo un poco tedioso para uno. Pero es una película que hay que ser como un poco valiente para verla y también tener en cuenta todo esto que decíamos al principio de lo abyecto y demás, y de ponerse a mirar también que por qué nos dan miedo estas cosas, por qué nos resuenan tanto también en algún punto. Está bueno también aclarar algunas cosas de la película que están buenas, por ejemplo, pues para salirnos un poco de la tensión, un poco de todo esto y de la trama, de lo narrativo, la historia es del protagonista, de Spinell, del actor. Él, y de hecho produjo gran parte de la película con su sueldo trabajando en otras películas. Él estuvo en Taxi Driver y demás, en películas bastante oscuras también muy buenas. Se convirtió después en un actor de culto. Él quería, es interesante que sepamos que él en realidad lo que quería es que la protagonista, o sea, el papel que termina haciendo Caroline Munro, sea lo haga Daria Nicolodi. Quería que lo haga Daria Nicolodi. Quería que la música precisamente la haga Goblin, que es la banda que casi siempre hizo las bandas sonoras de Dario Argento. O sea, él tenía como una idea de la película, no sabemos Lustig, pero sí sabemos que Spinell tenía una idea de la película que tenía un vuelo tremendo que después terminó siendo otra cosa.
digamos, ¿no? Pero él tenía otra idea. Y además se dedicó mucho, para construir el personaje del asesino, se dedicó mucho a investigar la vida y obra de los asesinos seriales más emblemáticos de Estados Unidos, que sabemos que es el país de los asesinos seriales por naturaleza, parece, que, por ejemplo, de Ted Bundy, de Gacy. No es solo, perdón que haga esta mención, pero digo, no tiene que ver solamente con que es el país con los asesinos seriales por excelencia, sino que también es la época. Porque de alguna manera los 80, si son medio fan de las True Crime Documentaries de Netflix, se van a acordar de 2 series que se estrenaron este año. Una tiene que ver con Night Stalker, El Cazador Nocturno, y la otra tiene que ver con Los Hijos de Sam. Digo, esos 2 asesinos están funcionando, esos asesinos seriales están funcionando en el mismo momento en el que Spinell decide hacer esta película y Lustig la filma. Digo, ese es el clima o la sensación de época que está dando vueltas por ahí. Incluso si vieron Los Hijos de Sam, la escena en la que mata a los amantes, o sea, en la que lo mata Savini volándole la cabeza, recuerda mucho a los crímenes de El Hijo de Sam. O sea, está como en ese mismo estilo. Y otra cosa que mencionaste algo antes, Mariana, que nosotros lo mencionamos en el episodio anterior, es esta cuestión del universo del giallo, ¿no? Digo, no solamente este interés por quién hacía la música o quién actuaba nos remitía a ese universo, sino también la presencia de los maniquíes, que acá también sirven para hacer visible a las víctimas y hacer visible el trauma. Porque, a ver, ese mundo tan pequeño donde un asesino tan grande vive, conforme va pasando la película, se va llenando cada vez más de mujeres plásticas, que son las que al final, de alguna manera, lo ajustician. En su psiquis enferma, y después de que la madre sale en esa fantasía de la tumba y le dice, mamá te va a castigar, él se da cuenta no se da cuenta porque no se puede dar cuenta de nada, pero digo, esas mujeres plásticas, esos maniquíes, cobran vida y deciden acabar con él, arrancarle la cabeza. Exactamente. Sí, y lo mismo que pasaba también en Tourist Trap, estas figuras de los maniquíes que en algún momento de esta cosa medio esquizoide que tienen los asesinos cobran vida, se hacen visibles y ajustician o colaboran con el asesino, como en el caso. Sí, en este caso como parte de una construcción psíquica del personaje, pero bueno, sí, sucede en la película. A mí me parece que para cerrar, lo que más me impacta de la película, además de la violencia y de lo bien hechos que están los efectos y demás, es las primeras escenas, el momento en el que vemos esa subjetiva de él observando a esa pareja en la playa, en la que está mirando eso y él se despierta después de haberse visto asesinando a alguien, se despierta totalmente contrariado, horrorizado, y se despierta en una situación que es aún más horrenda que ese sueño, con todos esos maniquíes llenos de sangre. Recordemos que él les corta el cuero cabelludo, o sea, con todos esos maniquíes alrededor que representan precisamente, que encarnan un poco en ese plástico a esas mujeres que no pueden ser representadas porque ya no están, porque asesinó. Y me pareció increíble eso, o sea, él tenía otra idea de lo que era lo terrible, una idea hasta más romántica, y después en esa realidad él se manejaba de otra manera, con otra soltura. Y eso ya es un manifiesto de la película en algún punto, tipo, no va a ser lo que vos te imaginás que es malo, va a ser peor. Eso está bueno, me parece. Sí, y lo peor de todo es que no solo va a ser peor, sino que va a continuar, ¿no? Porque ese final, ese ojo que se abre en la cama y esa policía inútil que no solo no hizo nada para frenar la ola de asesinatos, sino que cuando efectivamente descubren a quién es el asesino, ni siquiera lo palpan para ver si está vivo. O sea, se espantan un poco con esas cabelleras y dicen vamos, y el tipo se queda ahí vivo. Eso remite también un poco a la lógica del slasher, que tiene que ver con las secuelas, ¿no? Cómo las películas se construyen con un asesino súper poderoso, capaz de prolongar sus hazañas en el tiempo. Y acá pasa un poco eso, esa sensación de que esa maldad que encarnaba el protagonista no tiene fin. No tiene fin. Lo que tiene siempre fin son las muertes de las víctimas. Y en eso nos remitimos a algo que ya nombramos en un principio, que es el genial Wes Craven, que decía precisamente eso. O sea, lo que tiene el slasher como distintivo, precisamente como género, es que las muertes son irrevocables. No, todas las muertes son por eso son rápidas la mayor parte de las veces y demás. No hay tortura, no hay espacio para eso. Es la muerte y ya. En esta película vamos a ver que es un poco distinto, obviamente, en Maniac. Pero es la muerte y ya. Y lo único que sí es reversible, es la muerte del asesino. Lo que nos da como una idea, otra vez volviendo al objeto, como más general
de aquello que nos asusta tanto porque está ahí presente y porque el mal no termina nunca y porque va a ser algo que nunca vamos a terminar de entender hasta filosóficamente. Entonces es interesante por ese lado. Pero bueno, espero que la hayan podido disfrutar del modo en el que puedan. No les vamos a exigir que se hayan muerto de risa ni nada por el estilo, o que se hayan asustado. La mayoría estarán impresionados con la película y está muy bien, habla bien de ustedes. Pero bueno, les agradecemos un montón que nos hayan acompañado en estos 4 martes del mayo de Slasher, que nosotros pensábamos que eran 5 martes. Les vamos a decir la verdad y habíamos pensado una más, pero bueno, no, se canceló, cancelada la 5ª. Así que en algún momento igual la meteremos por ahí en algo que tenga que ver también con algo de slasher o algo vinculado a cine dirigido por mujeres, porque venía por ese lado, que seguramente también haremos. Así que bueno, les agradecemos un montón que hayan estado ahí y ya veremos lo próximo. Nos vemos el próximo martes, el primer martes de junio, con un nuevo ciclo que todavía no decidimos, todavía no elegimos. No quiere decir que no lo hayamos pensado. Tenemos varias cosas dando vueltas en la cabeza, así que vamos a ver de qué se viene junio para La Monstrua. Beso grande a todos y gracias. Gracias. Thank you.